Buenos días a todos y a todas y a todes. Retomamos nuestro ciclo de conferencias online del proyecto CIAICO 2023-046, titulado Ética y Estética del Cine Documental Animalista en las Culturas Occidentales del siglo XXI. Como sabéis, hacemos una charla mensual, si bien este enero no hemos celebrado una, pero empezamos muy fuerte este 2026 con un miembro del proyecto, la doctora Nuria Máximo Bocanegra, todo un referente en el contexto nacional y con proyección internacional, por supuesto, dentro de la terapia asistida con animales y miembro de este proyecto, miembro del grupo de investigación Culivian. Es directora de la muy prestigiosa Cátedra Institucional de Investigación Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos. Es profesora titular del Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina dentro de esa universidad y donde también se doctoró. Eh, Muchísimas gracias, Nuria, por acompañarnos. El título de su conferencia es Cuando el documental abre otras miradas, educar la empatía entre especies. Muchas gracias, Nuria, muchas gracias a todos los asistentes y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todas, bienvenidos. Y por supuesto, muchas gracias a profesor Alonso por permitirme formar parte del grupo de investigación Culivian. Estoy muy orgullosa, muy contenta porque para mí supone una experiencia de aprendizaje, otro punto de vista distinto al mío, al que yo pertenezco, que es ciencias de la salud. Y bueno, pues me permite aprender mucho, estudiar mucho y desde ese punto, pues bueno, yo vengo a aportar mi pequeño grano de arena o mi pequeña visión desde el punto de vista de como terapeuta ocupacional que soy y especialista en tratamiento de niños, ¿no? Entonces, he preparado un PowerPoint para seguir, para explicar un poco, charlar con vosotros un poco. Un segundo, que creo que no he dado a compartir. Que debe ser la primera clase que doy. Vale. Mm, un segundito. Vale, ahora ya sí. Bueno, ya me ha presentado Claudia. Muchas gracias por tus palabras, como digo, y encantada de aportar un poquito a este proyecto, al grupo y evidentemente a la sociedad que salga un poco de lo poco que yo puedo aportar, ¿no? Sobre la empatía. Para mí la empatía es un elemento muy importante dentro de nuestra sociedad y es algo que para mí forma parte de mi estudio, del ámbito de investigación, pero también como terapeuta ocupacional, como os comentaba antes, de cómo poder trabajar, entrenar, aprender la empatía a nivel desde que nacemos, ¿no? En el ser humano. Cuando estaba preparando esta charla, me preguntaba, para mí cuando Claudia me invitó, la idea que yo tuve fue empatía siempre, porque creo que es muy importante ahora mismo educar en empatía y no es algo, no sé, romántico o de un pequeño sector, sino que es algo que debería calar a todos los niveles y no solo lo pensemos en el cole, ¿no? Que enseguida viene qué hacen los niños o cómo trabajar con los niños desde la empatía, sino verlo un poco por qué es importante la empatía a nivel neurológico, qué es lo que sucede en nuestro interior, en nuestro cerebro, para poder desarrollar o no la empatía y luego enlazarlo con el tema de los documentales, que yo creo que es una herramienta súper potente, ¿vale? Entonces, la empatía es una herramienta, es una capacidad que tenemos los muchos seres vivos de entender al otro y que es necesaria en un momento en el que vemos cada vez más polarización de las ideas, donde hay problema climático, donde hay muchas dificultades a nivel social, discriminación, cosas que creíamos que habíamos superado
parece que están ahora cada vez más en un extremo, ¿no? Y en realidad eso sucede desde el momento en que metemos a la gente, a las personas o a los otros seres vivos dentro de una categoría, le eliminamos el valor individual y desde ahí podemos tratarles como queramos. Y eso incluye tratarles mal. Eh, pero la empatía no es algo que surge de, no sé, de una manera romántica o porque es una forma de ser, sino que realmente los seres humanos estamos cableados, por así decir, estamos preparados, tenemos una base neurológica, neurobiológica para poder desarrollar esta competencia, esta capacidad, ¿no? Se sabe ya por diferentes estudios de investigación que lo que se conoce como neuronas espejo, en la que nuestro cerebro es capaz de imitar movimientos o de imitar emociones a nivel cognitivo, pensando cuando está viendo en el otro un movimiento o una emoción, y esto es la base que se utiliza en tiempos recientes para el campo de la rehabilitación, ¿no? El rehabilitar el movimiento de la mano, el movimiento de la marcha, ¿no? A través de esas neuronas espejo. Además, la parte de la ínsula, de la corteza prefrontal, es la zona de nuestro cerebro donde se almacena, por así decir, toda la moral, toda la normativa social y se conecta la ínsula, que es la emoción, con las normas sociales y a la vez con esa capacidad para poder representar en nuestro interior lo que otro está haciendo o sintiendo. Por lo tanto, la empatía no es algo, venimos preparados para ello biológicamente, pero es algo que se aprende cultivándolo. Es como un músculo, tú tienes un músculo, pero si no lo trabajas, si no lo entrenas, si no lo ejercitas, pues no lo potencias, ¿no? Y se atrofia, por el contrario, si no lo usas. En el caso de la empatía pasa un poco igual. Si nosotros no trabajamos la empatía, si no tenemos experiencias empáticas sobre lo que sienten los demás, eso se atrofia y al final simplemente vemos lo que nos afecta a nosotros mismos. No solamente empatía referida a dentro de nuestra propia especie, dentro del ser humano, sino que además hay otros animales que también tienen esta capacidad. Y sabemos que también tienen capacidad para sentir dolor, para sentir placer, para tener experiencias de cooperación, incluso pueden sentir el duelo. Desde ese punto debemos comprender que son muy diferentes a objetos que ni sienten ni padecen y por lo tanto con esa capacidad de sentir deberíamos ampliar nuestro círculo moral no solamente para sentir empatía hacia los de nuestra propia especie, sino también hacia los demás seres vivos. Parte de la crisis climática actual viene precisamente de esa desconexión, ¿no? De simplemente ver nuestros intereses, los intereses que tenemos como especie, el único valor que sea el valor de la supervivencia humana y hemos dejado en un segundo plano al resto y eso está condicionando que al final pues explotemos el planeta. Lo más interesante de esto es que la empatía es una competencia que se puede adquirir. O sea, en general, todos venimos preparados para ello y debemos trabajarlo y entrenarlo. Eh, si incidimos un poco en esto que comentaba de la sociedad actual en la que vivimos, vemos que hay un montón de problemas y que muchos de ellos, la base de la resolución viene dada por la empatía, de la mano de la empatía. Si nosotros tenemos capacidad para sentir empatía frente a los demás, es más fácil que comprendamos y que permitamos opiniones distintas incluso cuando no coincidimos en esa opinión, ¿no? La base fundamental de lucha contra la violencia, que es además uno de los elementos más importantes de la cátedra, es la empatía para luchar contra toda forma de violencia. Cuando nosotros deshumanizamos al otro, cuando cosificamos o le metemos en una categoría, es más fácil que yo le trate desde ese punto de vista, ¿no? Y que pueda padecer mi violencia porque total, pues no, ni siente ni padece, ¿no? Aunque sea ese otro un ser vivo que sí siente y que sí padece y ese ser vivo puede ser de nuestra especie o de otra. Además, la empatía es un elemento que regula la salud mental, nos ayuda a la regulación emocional,
nos ayuda a convivir mejor en el respeto y al final fortalece vínculos y por lo tanto luchamos contra esa soledad. Por lo tanto, la empatía no sería un rasgo de personalidad, sino que es una competencia que se aprende y que se aprende a cualquier edad. Eso lo sabemos también por el tema de la plasticidad cerebral. Nosotros tenemos capacidad de aprendizaje de nuevas competencias a lo largo de la vida. Es verdad que tenemos ciertas mm, fortalezas en diferentes momentos, que es una de las cosas que sí que os voy a contar, pero que siempre podemos trabajar en ese desarrollo de la empatía. ¿Por qué ir más allá del ser humano? Tenemos diferentes razones, éticas, ecológicas, educativas, sociales. Evidentemente, si los demás animales también tienen capacidad para sentir, si también tienen capacidad para tener individualidad, ¿por qué no van a ser también, por qué no van a tener derechos a sentir empatía por nuestra parte, ¿no? La crisis climática tiene esa parte de que hemos instrumentalizado todo en nuestro beneficio, por lo tanto la empatía iría más enfocada hacia una relación más sostenible. Y una cuestión importante educativa tiene que ver con que hay una transferencia. Si nosotros educamos a los niños, a los jóvenes, a las demás personas a tener empatía hacia otros animales, eso también se expande hacia otros seres humanos. O sea, porque estemos trabajando solamente la empatía hacia otros seres vivos, eso se sabe que cuando se entrena en ponerte en el lugar de lo que siente este otro animal, al final también tienes más capacidad para entender qué siente mi compañero de clase, aunque sea de diferente color, raza, sexo o cualquier condición que yo le interprete como diferente. Si yo entiendo que esa otra persona también tiene sentimientos y respeto, puedo verle desde los ojos de la empatía, aunque lo haya trabajado de manera inicial o de manera paralela también con los animales. Una parte importante también es comprender que los otros animales son vulnerables y que esa vulnerabilidad forma parte de la vida y forma parte también de la nuestra, que parece que estamos como que somos intocables y no es verdad. Y ese aprender a ser vulnerables y admitirlo y vivir con ello, lo podemos trabajar también a través de los ojos, a través de la empatía de la vida de los otros animales. Por lo tanto, hay que trabajar en ambas líneas. ¿Cuál sería la fundamentación teórica o por qué podemos hacer ese aprendizaje? Bueno, tenemos diferentes corrientes que lo sustentan. La psicología del aprendizaje lo que dice es que existen dos tipos de empatía, ¿no? La empatía más cognitiva y la empatía más emocional. Hay que llegar a las dos. Ambas se trabajan con los documentales, ambas se trabajan de forma que puedan desarrollar esa parte en la que yo entiendo y en la que yo siento. Es decir, la parte cognitiva, puedo comprender que tú estés triste, pero yo no me siento triste. Eso sería solamente la cognitiva, o la empatía afectiva, donde no solamente es que yo interprete que tú estás triste, sino que eso a mí también me moviliza por toda la parte neurobiológica que hemos dicho antes, ¿no? Y me siento triste como por contagio, ¿no? Cuando nosotros en los reportajes, en los documentales, perdón, se muestra a los animales, la vida animal de forma cercana, en la que estamos trabajando la atención, la memoria y la persona está metida en esa narrativa, metida en esas imágenes, puede llegar a entender y puede llegar a entrenar esa parte de afecto también, no solamente a nivel cognitivo, sino también afectivo. Cuando estos documentales nos muestran la interdependencia entre las diferentes especies, eso tiene un efecto también al final de cultura, ¿no? De educar a la gente, a las personas, en esa capacidad para entender que al final todos formamos parte de un sistema y que todo lo que nosotros hacemos como seres humanos forma parte de una vida más global y una vida en el planeta, no como elementos
aislados, ¿no? Entonces, si estos documentales nos enseñan una vida en la que todo al final está, tiene interdependencia, podemos comprender mejor y tendremos mejor ecoalfabetización, ¿no? Habrá mucho más conocimiento, porque a veces la falta de empatía viene también por desconocimiento de lo que estamos causando en los demás, ¿no? No porque sea algo adrede, sino porque en realidad no somos consecuentes de lo que estamos haciendo, ¿no? Una base fundamental del aprendizaje de la empatía es el aprendizaje experiencial. Igual que en otros tipos de aprendizaje, cuando la persona experimenta, siente, vive un hecho, es mucho más fácil aprenderlo, memorizarlo y que eso forme parte al final de la experiencia y de la vida de esa persona. Por lo tanto, si utilizamos documentales bien hechos, que luego vamos a ver un poco ese bien hecho a qué se refiere, ¿no? Podemos conseguir que por aprendizaje vicario el alumno interprete, el alumno, eh, el- la persona, el espectador, perdón, el espectador que está disfrutando de ese documental sienta también que está allí, no está en la sala, sino que está dentro de esa escena. Y muy, muy importante es la narrativa. La narrativa al final estructura la experiencia y facilita ese proceso de identificación, pero sobre todo del proceso de reflexión crítica. Una de las cosas que es más importante en el desarrollo de la empatía es aprender o enseñar a trabajar en la reflexión, cómo pensamos, cómo argumentamos y qué hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Poner un interrogante en aquellas decisiones que tomamos. Y eso enlaza con el último punto de representación animal y alfabetización mediática que tan importante labor está haciendo Culivián, ¿no? Para analizar todo eso y enseñar a las personas a ser críticos con lo que consumen a nivel no solamente alimentación, sino también a nivel visual, a nivel el lector, qué vemos en los móviles, qué imágenes se nos están representando y cuál es la narración, de forma que nos está transmitiendo una vida animal más cercana al espectáculo, más cercana a la violencia, más cercana a la cosificación. Y si no tenemos capacidad para reflexionar y para realmente no tragarnos absolutamente todo lo que vemos, precisamente por la misma explicación que he dicho de las neuronas espejo, me va a estar afectando de manera negativa el ver escenas violentas o escenas donde se cosifica o un humor malentendido a través de los animales, de forma que estoy habituando al espectador a ver unas imágenes y entender como normal el que, no sé, se suba el perro encima de una escalera o se le ponga un disfraz o cualquier otro elemento que va alejado realmente de la naturaleza y de los intereses de los animales que ahí se ven representados. Por eso es tan importante al final educar y entrenar a las personas a analizar qué es lo que le moviliza y cuál es el mensaje realmente subyacente de ese documental, a través de las imágenes, pero también a través de la narrativa. Yo creo mucho en la educación en filosofía. Creo que es la base fundamental que nos produce el andamiaje para poder tener un pensamiento crítico y creo que es una de las cuestiones que habría que mejorar más a nivel educativo, enseñar a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes a pensar y a preguntarse el por qué y el para qué y cuáles son los efectos de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, la imagen, la utilización del documental, de las visiones de los animales, tienen su base también en la parte de la filosofía. Cómo entendemos los sentimientos, lo que sienten, el lugar que ocupan los otros animales, no solamente desde el punto de vista funcional o en beneficio del humano, sino qué valor tienen cada uno de ellos como ser individual. Y esa parte es importante que se transmita a través de los documentales que visualizamos. Esos documentales también a través de la transmisión
de su vida cotidiana, de sus relaciones, de cómo establecen los vínculos, de cómo se despiden, ¿no? Esos documentales de los elefantes cuando van buscando comida, cuando al final despiden a una elefante mayor, anciana, cómo la acompañan, cómo se despiden. Toda esa parte nos ayuda a entender que son individuos y que tienen esa capacidad de sentir, el cómo nos lo transmiten, ¿no? Y luego la parte en la que el documental puede hacernos eh, experimentar toda esa parte desde la visión, ¿no? Los seres humanos somos fundamentalmente a nivel sensorial visuales y auditivos, ¿no? Cuando vamos al cine y esa pantalla, ese sonido nos hace vibrar, nos hace meternos en la película, ¿no? En el cine, en el espectáculo que estemos viendo. Pues esa parte de la filosofía estudia cómo todos esas experiencias sensoriales nos pueden ayudar y por qué cambian eh, tiene un efecto en nuestras decisiones, aquello que vemos y que entra fundamentalmente por la visión y que entra fundamentalmente a través de vídeo, más o menos cortos, qué sucede con ese fenómeno, qué sucede desde la observación, desde la dopamina, qué sucede a nivel neurológico, de forma que todo eso nos ayude a entender cómo lo podemos utilizar o qué efecto puede tener la forma en la que lo utilizamos. Ya no cómo lo utilizamos, sino qué efecto tiene, no sé, los vídeos de Instagram, por ejemplo, vídeos cortos, los TikTok, cómo afecta todo eso también en el desarrollo de la empatía. Luego hay dos corrientes más actuales donde podemos fundamentar también el por qué utilizar documentales donde se fundamenta la ecología profunda y el poshumanismo crítico, que en realidad son dos corrientes que yo creo que habría que desarrollar más entre la gente joven sobre todo, donde podamos realmente transmitir que cada individuo tiene valor en sí mismo. Ya no se trata de una categoría, no son los elefantes, sino este elefante que tiene su vida y que tiene sus relaciones, ¿no? Por supuesto, pensar que el ser humano es un elemento más dentro de la vida en el planeta y que no es el centro, sino que tenemos que explorar cuáles son nuestras relaciones a nivel horizontal. Estos serían un poco los pilares filosóficos del por qué educar en empatía a través de los documentales. Voy a pasar muy brevemente cómo lo haríamos a nivel infantil, adolescencia, edad adulta y las personas mayores, de forma que utilizamos el desarrollo neurológico normativo para a partir de ahí qué cosas se pueden trabajar, porque la elección del documental, como veremos más adelante, es muy importante. Y esa elección parte también de en qué momento vital, uno de los elementos es en qué momento vital nos encontramos para poder elegir un documental u otro, ¿no? ¿Por qué decidimos este documental lo pueden ver los niños de infantil, los pueden ver los de primaria o bachillerato y no es para primaria, ¿no? Entonces, los primeros años todo es fundamentalmente descubrimiento sensorial, el descubrimiento de las emociones, el comprender las emociones básicas. Entonces, en esta primera parte, los documentales tienen que ser sencillos, visuales, narrativos y sobre todo demostrar los afectos de los demás para poder identificar los propios afectos del niño, ¿no? Y cómo se relaciona con los demás. El tono de voz, los conflictos físicos, la expresión, el contacto físico, la expresión facial, enseñar a identificar emociones, porque no se trata solo de poner un documental, se trata de analizar con ellos. Las historias, las imágenes, los cuentos permiten proyectar, es lo que decíamos antes, ¿no? El niño puede aprender a identificar esa tristeza cuando también la ha visto en un dibujo o lo ha visto en un personaje, en un documental. Y luego una cosa muy importante es que el adulto al final es un modelo en el que aprender, en el que el niño aprende y ve realmente su referencia de acerca de lo que es lo que hay que hacer. Entonces, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es una clave fundamental. Por eso, si nosotros estamos diciendo, o el documental está narrando,
que es importante respetar a los otros animales, imaginamos, pero luego resulta que la cámara o el propio guionista toca y saca al animal de su propio cubículo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no es coherente con lo que estamos diciendo. Esa parte de coherencia es fundamental. Eh, En la parte de la adolescencia, ahí hay un desarrollo en el que los chicos, las chicas necesitan cuestionarse, encontrar su lugar en el mundo y a veces cuestionan lo que se les ha enseñado o lo que no se les ha enseñado. Necesitan encontrar un sentido, quién soy yo aquí y también, por supuesto, la empatía. Empieza, por un lado, a fortalecerse o no, porque tienen esa parte de desarrollo un poco egoísta de quién soy yo, cómo transito por aquí, pero a la vez tienen esa capacidad mayor de ser reflexivos, de empezar si lo han entrenado y si lo entrenamos, en cómo tratamos a los otros, cómo tratamos a los otros animales, ¿vale? Entonces es un momento muy bueno para fomentar el debate, para generar preguntas, para cuestionarnos lo que vemos, para participar con ellos de manera que se cuestionen lo que están viendo, lo que ven por la tele. Y esto se puede aprovechar en las aulas o en los grupos de terapia o grupos de trabajo que se hagan con adolescentes, de forma que les ayudemos a identificar esas injusticias que podemos ver y razonar sobre cómo se está resolviendo esa cuestión que podemos estar viendo, ¿no? En la edad adulta es un momento en el que, bueno, puede haber una revisión de nuestras bases, de nuestra forma de ser, de nuestro estilo de vida. Es verdad que ya tenemos tomadas nuestras creencias, nuestros valores, nuestros motores de vida, pero también es un momento en el que sí hay posibilidad para reflexionar y quizás poder ver mm, cuáles son nuestros privilegios, qué diferencias hay, ¿no? Hoy en día, pues podemos conocer lo que se está haciendo en la otra parte del planeta, sitios o lugares que están en guerra, sitios o lugares que no tienen recursos para comer, que hay mucha violencia, y eso también nos hace entender que al final somos unos privilegiados, qué es lo que nosotros podemos hacer y nos moviliza, ¿no? Si no tuviéramos esas imágenes, si no tuviéramos esas narrativas, es- ese sufrimiento se haría menos visible para nosotros. Entonces, los documentales pueden mostrar desde un ángulo diferente, y eso yo creo que vamos a verlo con el documental que luego voy a analizar, desde un ángulo diferente que desactive la indiferencia, porque a veces vamos metidos en una rueda donde ya tenemos nuestras, pues eso, lo que decía antes, ¿no? Nuestros valores, nuestras creencias, nuestra forma de ser, y eso nos dificulta el poder entender otros puntos de vista, porque además estamos en un mundo en el que, eh, claro, nuestros amigos son nuestros amigos porque comparten nuestros valores. Cuando nosotros nos metemos en redes, el algoritmo nos devuelve aquello que es compartido por nuestras ideas. Cuando vamos en el entorno laboral, nos relacionamos con aquellos que van también en nuestra línea. Por lo tanto, es más difícil que podamos siquiera ver que hay otro punto de vista, ¿no? Y eso se aprende, pues porque al final haya un enfoque distinto a lo que hayamos visto. En la vejez es un momento en el que las personas, bueno, pueden recuerdan su propia vida, y podemos reflexionar, es un momento de reflexión sobre el legado, sobre lo que dejamos, sobre lo que hemos hecho, como una vista retrospectiva, ¿no? Y ver qué hemos hecho y qué dejamos para el futuro. Trabajar con personas mayores es muy bonito y una de las cosas más interesantes es hacer proyectos intergeneracionales, ¿no? Poder juntar a este adolescente que se cuestiona absolutamente todo y juntar a una persona mayor, a personas mayores que han tenido una experiencia enriquecedora, seguro, que pueden comentar por qué tomaron esas decisiones en ese momento y que podemos interpretar y ver y entender si hay otra forma de hacerlo
o cómo podemos de alguna forma seguir metiendo la parte de razonamiento crítico y comprender que esa forma de tratar a los demás, incluidos los otros seres vivos, han formado parte de nuestra vida en el momento con el aprendizaje que teníamos, con nuestros conocimientos y con las necesidades que teníamos en ese momento, ¿no? Y aprender de toda esa experiencia que ha formado parte de nuestras vidas. Entramos ya de lleno en por qué los documentales son una herramienta privilegiada. Los documentales mueven los tres motores fundamentales de la empatía. Uno es la emoción, otro es la atención y otro es la reflexión. La emoción a través de la música, a través de las imágenes, de los testimonios, de los tonos de voz, de la narrativa. Con la narrativa y con el cambio de las imágenes hace que la persona esté centrada, que centre su atención, que mantenga una atención sostenida y que por lo tanto pueda captar la información que se le quiere dar, ¿no? Todo lo que es visual, eso sabemos pedagógicamente que es mucho más fácil que si simplemente yo ahora mismo, por ejemplo, en esta charla estuviera solamente hablando y no tuviera un acompañamiento visual, pues es más difícil, ¿no? Mantener la atención. Y luego, cuando se aporta información dentro de un contexto que intenta comprender las causas, las consecuencias, los dilemas de que hagamos o no hagamos algo, al final fomentan la reflexión, el preguntarnos el por qué, el para qué, que todo eso es base para el desarrollo de la empatía, ¿no? Transformar nuestra manera de mirar se puede hacer a través de los documentales bien elegidos, ¿no? Que no solamente informan, no solamente nos cuentan un hecho, no sé, los elefantes se reproducen así, los delfines viven en el agua, viven en familia, sino que nos transmitan su manera de vivir, su manera de elegir, de tomar decisiones y qué es lo que supone todo eso, ¿no? Según la neurociencia, sabemos que ese documental, esa imagen, ese producto favorece la emoción, la atención y la memoria y hace que tres elementos de nuestro cerebro, como es la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal, trabajen de manera simultánea. Y eso hace que la empatía pueda desarrollarse. Cuando trabajamos sobre las emociones, sobre la cognición, que hemos dicho antes, pero también sobre la reflexión. Tres partes del cerebro que suelen funcionar de manera independiente, el documental las provoca y pueden surgir y pueden activarse de manera simultánea. A través de las neuronas espejo que comentábamos antes, si nosotros vemos que un animal juega, que un animal sufre, que un animal cuida, vamos a activar esos patrones. El espectador entra en esa escena y comprende lo que está ahí sucediendo. Cuando nosotros a través del documental podemos ver la vida de una mamá leona, por ejemplo, o eh, de los insectos, somos capaces de reducir las distancias que hay entre esos animales, que son animales lejanos, animales de la sabana, a convertirse en un animal con su historia, con sus decisiones y con su vulnerabilidad y su fragilidad, como decíamos antes. Y muy importante es la narrativa. Cómo se cuenta la historia, qué personajes, qué conflictos, cómo se resuelve el hecho de presentar el que haya un hilo conductor y una resolución, al final hace que la persona se enganche a esa historia a través de la dopamina que refuerza ese placer que nos está produciendo el seguimiento de la historia y de las imágenes que ahí nos representan. Y por lo tanto, ese aprendizaje sea más estable, por lo que decíamos antes, ¿no? Un aprendizaje experiencial positivo, de forma que la narrativa, lo que cuenta el documental es muy importante, no solamente lo que muestra, sino lo que cuenta y cómo está unido. Y llegamos al punto clave, ¿vale? ¿Valen todos los documentales? ¿Todos los documentales son buenos? Pues para desarrollar la empatía, pues no. Un documental puede abrir la mirada o cerrarla. Muchos documentales transmiten mensajes que precisamente dificultan la empatía. Si nosotros cosificamos al animal, si lo mostramos como un recurso, como un objeto de estudio que no tiene individualidad, que no tiene agencia propia, estamos cosificando y por lo tanto no vamos en la línea de la empatía.
Si nosotros transmitimos a través del documental miedo o vulnerabilidad humana frente a la amenaza que supone el tiburón, los lobos, las serpientes, estaremos siempre transmitiendo esa parte de miedo que nos provocan esos animales y por lo tanto el miedo bloquea el desarrollo de la empatía. Y luego, por supuesto, todos esos documentales en los que el ataque, la caza, la violencia como espectáculo, como entretenimiento, donde el morbo de lo que va a suceder, de si pilla o no pilla a la liebre, al final hace que ese espectáculo, ese morbo, se desenfoque del sufrimiento real que se está transmitiendo o que hay en esas imágenes, ¿no? Tanto del cazador como del cazado, tanto del león como de la presa, ¿no? Ver que cada uno tiene sus decisiones, tiene su vida y hace lo que hace por una determinada condición. Y la empatía debe surgir en ambas direcciones, ¿no? Pero si al final todo se centra en el morbo, en el espectáculo de ver si consigue, si hay más sangre, si hay menos sangre, si consigue llegar, esos documentales al final no fomentan la empatía. Quizás puedan transmitir información sobre los vertebrados, los invertebrados, pero al final, si estamos hablando de que la elección de este producto audiovisual va a generar un efecto en el comportamiento, en la conducta, en las competencias de relación que pueda desarrollar este individuo a través de ese visionado, yo creo que es muy importante seleccionar qué tipo de imagen queremos que consuman estos niños, ¿no? Por lo tanto, la selección del documental la tenemos que realizar como una decisión pedagógica. No solamente es que es bonito, sino pensar qué emoción se activa cuando vemos ese documental, qué mirada refuerza y qué relación genera con el mundo vivo. Evidentemente, tengo que pensar en qué etapa evolutiva estoy, si estoy con niños, si estoy en la universidad con adultos, si estoy trabajando con personas mayores. Lo que comentábamos antes, lo que más le va a llamar la atención a cada uno de esos grupos o esos colectivos por edad, pero también qué quiero desarrollar, qué emociones quiero que se trabajen. ¿Cuál sería un buen documental? Pues aquel que busca comportamientos cotidianos, no solo escenas espectaculares, emociones, vínculos, estrategias de supervivencia, el ritmo real de la vida animal. Por eso el documental pausado, el documental lento, suele ser el más adecuado. Y luego, importante, cercanía sin invadir ni manipular. Tenemos suerte que a nivel tecnológico hay unas cámaras cada vez más maravillosas que pueden grabar a los animales desde mucha distancia o desde luego sin invadir el espacio y la vida de ese ser, ¿no? Entonces, siempre que el documental active curiosidad, ternura, respeto, reflexión, la empatía se fortalece de forma natural, ¿no? Empiezan a surgir preguntas y cuestiones acerca de cómo sobreviven esos animales, qué podemos hacer nosotros por mejorar el entorno, cómo me sentiría yo si estuviese en su lugar. Llegado al ejemplo que he elegido para esta charla, que es el vídeo documental, no sé si lo habéis visto, de lo que el pulpo me enseñó. Por cierto, no lo he dicho, pero me podéis cortar en cualquier momento que yo me enrollo y si tenéis preguntas o queréis decirme algo, no hay ningún problema. Lo que el pulpo me enseñó es un vídeo que a mí me parece que es un prototipo de documental muy adecuado, sobre todo a partir de adolescentes, adultos, donde presenta no al pulpo como categoría, sino que además está hablando de una individuo, un pulpo en concreto, ¿no? Donde se cuenta su historia, donde además surge, la narrativa es preciosa y donde lo cuenta, el cámara ha grabado muchos documentales de joven y bueno, sufre una crisis, no quiero hacer mucho spoiler por si no lo habéis visto, pero por resumir un poco, él está en una crisis también personal. Me parece que la narrativa es muy importante porque va contando cómo él se va sintiendo y cómo ese contacto inicialmente casual con este pulpo hace que al final entable una relación. ¿Y cómo es esa relación?
la va a visitar todos los días y cómo va aprendiendo de ella, de lo que va haciendo, de sus decisiones, de lo que la va sucediendo, ¿no? Tiene un ritmo pausado, son planos muy cercanos, no hay sensibilidad y bueno, yo creo que lo más importante es que el ser humano, a pesar de que está narrando su propia crisis, el ser humano no es el centro de la historia, es ella, es el pulpo. Entonces, yo creo que esa parte es muy interesante, es muy respetuoso en lo que hace y lo que no hace, eh, de forma que hay veces el ser humano tenemos una terrible inercia a hacer, ¿no? Y a veces ese hacer no es correcto, porque estamos decidiendo sobre la vida de otros seres vivos para un lado o para el otro, inclinando la balanza, ¿no? Y en este documental es un tema del que se puede además trabajar y se puede aprovechar mucho actuamos, no actuamos, bueno, hay muchísimas interrogantes que se pueden trabajar a partir de este documental. Evidentemente la estética es preciosa, la estética del documental es una estética empática, con planos cercanos, no hay sensacionalismo y yo creo que, que gusta, ¿no? Atrae y la historia lo merece. ¿Cómo, cómo funciona lo que el pulpo me enseñó como ejemplo para el desarrollo de la empatía? Pues potencia fundamentalmente lo que se llama la ética del cuidado, ¿no? Por un lado, presentar al otro desde el asombro, eh, el elegir un pulpo me parece que, bueno, no es que lo haya elegido, en realidad él se choca de manera casual, ¿no? A través de sus nados que hace todos los días y tal, pero me parece que el documental es muy afortunado y elegir este documental es muy afortunado porque es muy distinto irnos a un cefalópodo que si nosotros hiciéramos un documental sobre perros, sobre gatos, sobre animales de familia, donde no hay tanto asombro entender cómo vive un pulpo, cómo se relaciona, dónde vive, cómo come, que al final despierta la curiosidad y el asombro. Y a la vez, con su cotidianidad, hace que de alguna forma nos despierte cercanía, nos despierte la ternura, ¿no? hacia ese animal. Y al final la curiosidad de ir más allá de lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué sucede en su entorno? ¿Qué sucede con las relaciones con los demás? Querer saber más sobre ellos, ¿no? Y consolidar el respeto como una actitud estable, una actitud que forme parte de nuestra vida, el realmente ser capaz de respetar a los demás, que es muy fácil decirlo y a veces no es tan fácil hacerlo. Y luego hay una emoción interesante, evidentemente, que es la tristeza empática, ¿no? Cuando conectas con la vulnerabilidad que tienen los animales salvajes, conectas con esa vulnerabilidad y tú también te sientes vulnerable, de forma que al final somos muy parecidos y la capa esta que nos ponemos como de superhéroes no es real y todos tenemos nuestras propias vulnerabilidades y al final hace que sea más fácil comprendernos, ¿no? Y yo creo que esa emoción que genera este documental en concreto es muy positiva porque nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y a entender a los otros seres vivos y a los otros humanos también, ¿vale? Lucha, evidentemente, este documental contra esa visión del ser humano como centro, como medida, como único criterio de valor. No, y eso no basta solamente con decirlo, no basta con dar argumentos, sino que hay que mostrar y hay que hacer sentir. Y yo creo que el documental lo consigue. Cuando nosotros revelamos la subjetividad, es decir, que otros individuos también sienten, que deciden, que se relacionan, cómo lo hacen, al final pone el punto de vista en el otro, ¿no? En ese otro que también tiene capacidad de decisión y que afecta sus decisiones a su propia vida. Muestra estrategias de inteligencia. Este documental lo hace sensacional. ¿Cuáles son las estrategias de supervivencia de este pulpo? ¿Cómo se comunica con los demás? Y eso nos está mostrando que es un ser
muy inteligente. Entonces, la inteligencia no es un privilegio humano. No basta con decirlo. Ya lo sabemos que hay muchos animales que son inteligentes, que tienen inteligencia. Hay que mostrarlo a la gente para que realmente pueda experimentarlo y pueda verlo, ¿no? Lo que comentaba antes de las vulnerabilidades compartidas, todos los seres vivos pueden sufrir, pueden enfermar, pueden morir y eso hace que no nos sintamos tan diferentes, que seamos más, nos veamos más parecidos y desde ese punto pueda despertarse más nuestra empatía. Y luego esa identificación emocional con lo que está pasando en la imagen, con lo que le está pasando al pulpo, con lo que le está pasando también al cámara, hace que generemos un puente y que podamos comprender mejor a ese otro. Y de alguna forma tira nuestras barreras de esa superioridad la que nos creemos que la perspectiva humana es la mejor y la única y podemos entender que es una más y que el hecho, por ejemplo, de que el cámara no use neopreno, no use bombonas, baje a pulmón, hace y explica y te cuestionas también cómo puedo entrar en este entorno sin molestar y sin generar demasiada perturbación como uno más, realmente como fundirme en el entorno natural, ¿no? Es cuando vamos a pasear a la montaña y vamos en silencio, vamos caminando, vamos por la ruta, no nos salimos, o vamos con la radio puesta a tometer, dejamos ahí el mantel con los platos, con la basura, estamos entrando en la naturaleza, arrasando, ¿no? El documental este concreto nos enseña cómo él lo hace de forma que realmente es respetuosa y que integra su participación en el entorno natural. Dejamos de ver, por lo tanto, a un pulpo, una vaca, sino que vemos a alguien, ¿vale? Y entonces la lógica del antropocentrismo se destruye, ¿no? Por lo tanto, basaríamos nuestra relación ética en la consideración, en el respeto y en la responsabilidad, pensando también en qué efecto tienen nuestros actos sobre este entorno natural y sobre los otros. ¿Cuáles serían las estrategias pedagógicas? No se trata de poner un vídeo, ponerles la peli y dejarlo, sino que realmente la estrategia pedagógica mejor para poder trabajar con el público es a través del visionado guiado, a través de debates tras el visionado y de tareas prácticas. Es interesante formular preguntas previas, explorar sobre las ideas que tienen sobre los animales, sobre los conceptos básicos, por ejemplo, conocimientos sobre los pulpos y fomentar una actitud contemplativa, que es una palabra que a mí me gusta mucho, no es solamente el hecho de contemplar, de poder disfrutar mientras ves sin intervenir eso que tanto nos cuesta, ¿no? Y esa actitud en la que tú vas observando todos los elementos y vas intentando entender. Creo que hay alguien que ha puesto algo en el chat. No te preocupes. Como va a estar grabado, lo podrás ver al final. Creí que era una pregunta, no pasa nada. ¡Ay, que me he ido! Vale. ¿Qué más? Cuando nosotros hemos visto ya el documental, lo hemos experimentado, lo hemos sentido, es cuando empezamos a analizar y hay que rascar. La profundidad del análisis que hagamos va a depender mucho del tipo de espectadores con los que estemos conectándonos. Lo mismo, como decía antes, pues unos niños de 11, 12, 13 años que si estoy con 17, 18, incluso en la universidad, ¿no? ¿Qué cuestiones éticas están sucediendo? ¿Qué dilemas desde distintas perspectivas, ¿no? El poder entender, y ahí está la parte, ¿no?, de la filosofía que nos puede dar argumentos para poder conectar. Y luego tareas, es importante no quedarse solamente en esa lluvia que me moja, sino en al final hacer algo. ¿Qué puedo hacer yo? Proyectos de investigación, ensayos reflexivos, análisis crítico, de forma que yo también sea capaz, haya entrenado en esa competencia de poder elegir, poder seleccionar, poder analizar esas piezas audiovisuales que puedo generar yo o que puedo al final consumir, ¿no? Voy a poner varios ejemplos a nivel de la universidad. Yo creo, como profesora de la universidad, que tenemos
que tenemos una obligación en formar a futuros profesionales de diferentes campos, también en este visionado, en esta formación en empatía. Me da igual la carrera, si es una ingeniería, si es desde las humanidades, si es de ciencias de la salud, me da igual. He puesto unos poquitos ejemplos porque entiendo que la empatía es una herramienta personal que debe formar parte de nuestro abanico de competencias personales y que podemos aportar mucho desde nuestro punto de vista profesional. ¿Qué podemos hacer? Evidentemente, la biología es una de las que primero puede verse como más directamente afectada, pero como digo, cualquier profesional, el periodista, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la ingeniería, cómo afecta lo que hacemos, lo que consumimos, nuestros instrumentos al entorno natural, yo creo que cualquier profesional en el ámbito universitario debe formarse en empatía hacia los otros animales, ¿no? Mostrando a través del documental, por ejemplo, en el caso de la biología, cómo se comportan, cómo se comunican, más allá de la mera curiosidad de entender cómo esa especie, sino cómo esos individuos realmente se relacionan entre sí y cómo al final la empatía tiene raíces compartidas entre las diferentes especies, ¿no? ¿Por qué podríamos formarlo también en psicología? Evidentemente, todos los procesos empáticos nos ayudarían a entender mejor si lo hacemos como ejemplo, tomando como ejemplo la empatía hacia los otros animales. Ver qué sesgos cognitivos tenemos, por qué nos transmiten una serie de ideas, de documentales de animales unas reacciones más de miedo, de asco y en cambio otras más de ternura, verlo desde el punto de vista, interpretarlo como un sesgo cognitivo, interpretar también cómo percibimos las emociones en los demás, cómo percibimos las emociones en los otros animales, cómo se comunican y nos entrena a poder interpretar a los demás en su propio lenguaje, en su propia forma de comunicarse. En las ciencias sociales, todas las representaciones simbólicas son prácticas culturales, el impacto que producen los sistemas productivos, las narrativas colectivas, todo eso moldea la empatía o la indiferencia. Entonces, hay que trabajar también en el entrenamiento de esa empatía hacia los otros animales, también en las ciencias sociales. Yo soy terapeuta ocupacional y no podía terminar sin ese ejemplo, ¿no? Cómo la empatía hacia los otros animales puede ayudar al desarrollo profesional de la terapia ocupacional, que puede verse como algo totalmente aislada, ¿no? O lejano. En realidad, en terapia estudiamos mucho cómo viven las personas, cómo sienten su situación personal, cómo regulan a nivel sensorial, a nivel perceptual, a nivel de emoción, todo lo que están haciendo, que son sus ocupaciones más significativas y importantes. Y eso al final se puede entrenar cuando somos capaces de sentir a través de la empatía, de la vida de los otros animales, además de desarrollar ocupaciones significativas a nivel individual que tengan que ver con ocupaciones ecológicas, con la coagencia en actividades junto con animales, qué podemos hacer respecto al cuidado de los otros. Y yo creo que es una línea que no se está trabajando mucho y que sí que debería implementarse en mi disciplina. Evidentemente, en la formación de futuros filósofos es algo que se tiene que trabajar, que se debe trabajar. Y dentro de la filosofía, esa parte que se ocupa de la ética, en cómo trabajamos, cómo debemos actuar relacionado hacia otros seres vivos. Se trabaja la ética respecto a otros seres humanos, pero también por qué no analizar cuál es el valor moral de los animales, cuál sería nuestra responsabilidad humana, criticar esa visión actual del antropocentrismo, cuáles serían los marcos que podríamos utilizar para argumentar todas estas ideas y al final no deja de ser una estructura, como decía antes, un andamiaje que permite pensar críticamente. Por lo tanto, creo que desde el campo de la filosofía es muy importante que también se trabaje
la empatía hacia los otros animales. Como reflexión final, yo creo que educar en empatía entre especies responde a dos crisis. Por un lado, la crisis que tenemos entre los propios seres humanos. Solamente hay que poner un ratito el telediario para entender de lo que estoy hablando. Y cómo también tratamos al resto de la vida en el planeta, a los mares, a los bosques, a los animales que forman parte de estos ecosistemas, ¿no? A veces solamente desde el punto de vista de y para qué sirve este animal, ¿no? Y mátales y total no sirve para nada, ¿no? Eso es muy típico con los insectos, por ejemplo. Entonces, no entender que al final formamos todos dentro de la misma vida, ¿no? Entonces, ese documental puede cambiarnos la percepción. La percepción, el proceso de percepción es el proceso a través del cual el cerebro registra por los sentidos unos estímulos y le da una interpretación. Y esa interpretación es el proceso de percepción. Yo tengo un estímulo luminoso y lo recibo a través de mis ojos lo interpretan y mi cerebro interpreta que es un lápiz. Luego la nominación, que es un lápiz, pero la visión es un procesamiento perceptivo, que estoy viendo este objeto frente al entorno, ¿no? Pues igual pasa con el documental, entra a través de los sentidos, de lo que vemos, de lo que escuchamos. Eso hace que cambie nuestra emoción, nos movilice por dentro. Hemos visto cómo lo hace a nivel neurológico y evidentemente cambia la ética, el pensar, "Jo, si ellos también si tienen capacidad para sentir dolor, para sentir miedo, ¿en qué medida yo puedo hacer esto? ¿Podemos tomar los seres humanos estas decisiones? ¿O hacer una granja de pulpos? ¿En qué punto esto es justificable? Y por lo tanto cambia la forma en la que habitamos el mundo, desde ese proceso de percepción, llegando a la emoción, cambiando nuestra capacidad para pensar y al final para tomar las decisiones que condicionan el que hagamos unas cosas u otras y eso tenga un efecto sobre el ecosistema en el que formamos parte, que a veces pensamos que nuestras elecciones solamente nos afectan a nuestra vida y como mucho a nuestra familia y en realidad no es así. El que vayamos en bus o vayamos en transporte público o vayamos en transporte privado, como otras muchas cuestiones, al final decide y tiene un efecto sobre todo el planeta. Esta será un poco mi conferencia. Ahora es el momento, me gustaría, si tienen dudas, preguntas, sugerencias, estos son los contactos de la cátedra y espero que les haya gustado. Voy a dejar de compartir si os parece y bueno, pues estoy abierta a cualquier pregunta, duda, no sé, curiosidad. Muchísimas, muchísimas gracias, Nuria, por una conferencia tan completa. Como moderadora, bueno, yo tengo varias preguntas, pero lo que me toca es abrir el turno, efectivamente, por si alguien tiene... Tenemos el chat abierto también, que sé que hay dos o tres personas con problemas de micro. Eh, pero bueno, mira, Maite, por favor, muchas gracias. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, Vale. Bueno, Nuria, muchísimas gracias por la presentación. Ha sido, la verdad, que muy interesante y sobre todo yo agradezco toda la parte más de biología, de explicación, ¿no? De cómo todo eso que igual intuimos, pues al final se materializa a nivel cerebral, a nivel neuronal, etcétera. Yo cuando estás presentando y hablabas de la narrativa, de la importancia de la narrativa, que luego sí que lo has dicho, me surgía un poco la duda pues de ese uso o abuso o mal uso que se puede hacer también, ¿no? de esa historia y pensaba en un poco en el formato de documental de vida silvestre o de naturaleza a lo National Geographic, Cousteau igual, o el inglés que no voy a pronunciar porque destrozo el apellido del pobre hombre. Em,
Y luego, por otra parte, ¿no? Esa posibilidad también de hacer, o sea, de crear una narrativa sobre modelos que permitan, que fomenten esa empatía transespecies y que creo que efectivamente el documental de My Octopus Teacher o la película eh, funciona muy bien. Y en este sentido, yo quería saber si piensas, porque yo cuando lo vi, yo tuve la sensación de una cierta antropomorfización por parte bueno, ahora no recuerdo el nombre del protagonista humano, a la hora de narrar lo que él sentía o interpretaba de esos encuentros con la pulpo. Entonces, hasta qué punto igual el antropomorfismo podría servir para fomentar la identificación, el acercamiento con el otro y, por lo tanto, redundar en la empatía. Y por otra parte, de repente he pensado en ese mal uso que se podría hacer de la narrativa y me ha venido a la mente una serie de documentales que yo creo que son bastante recientes o de películas que son bastante recientes en las que precisamente no hay voz en off. Se juega todo a la imagen y al sonido y no sé qué piensa si es un sistema, si es eh, una dinámica o un mecanismo que funciona mucho mejor, igual que esa narrativa, si se aboga por igual una empatía mucho más emocional y no cognitiva al prescindir de la voz. Bueno, era esto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Maite. A ver, hay una parte en el documental que tú comentas que es verdad que puede haber cierta ya me he trabado. En el protagonista. Si bien es cierto que yo creo que es, o sea, sutil. Es decir, no, la mayor parte del hilo conductor de la historia y de lo que sucede está, está muy pensado desde el punto de vista, él empieza contando su historia, ¿no? Entonces el centro es él. Pero poco a poco yo creo que según va avanzando la historia, él deja de ser el importante para ser la pulpo, ¿no? Y entonces como va mostrando lo que ella va haciendo, yo fíjate que creo, yo me temía que no sé, fuera a contar, Pulpo está triste porque no sé qué, no, y creo que es bastante respetuoso dentro de que yo creo que él transmite mucha emoción porque él siente realmente un vínculo con ella. Entonces, lo pasa mal cuando a ella la pasan cosas, ¿no? Entonces, no lo veo, fíjate, tanto como que él es el centro, sino que, claro, no le queda más remedio como ser humano que interpretar lo que está viendo a través de tus propias emociones. Y es en esa conexión. No es que la emoción humana sea más importante, sino que me está ayudando a entender lo que estoy sintiendo, ¿vale? Y luego respecto a la otra pregunta, que también yo me lo he cuestionado, ¿no? ¿Qué pasa con estas documentales o películas donde no hay voz? A ver, em, pretender que el que no haya voz sea más objetivo y que de alguna forma no condicione tanto, eso es falso, porque la elección de las imágenes y cómo se monta y cómo transcurre la historia, aunque no haya un hilo narrativo, hay una conducción de la historia. A nivel cognitivo, a nivel neurológico, es más fácil seguir un documental que te llega por dos vías, por la vía visual y por la vía auditiva. Me está explicando y estoy viendo. Es más fácil para el cerebro mantener la atención durante más tiempo que solamente visual. Es mucho más difícil atraer la atención solamente con la imagen y captar la historia. Eh, yo de entrada no diría que no, ni diría que sí. Habría que ver de qué forma está hecho ese documental. Si la base es el espectáculo, es la violencia, pues evidentemente no es un buen documental para trabajar la empatía. Muchas Gracias. gracias, gracias Maite, gracias Nuria. Marta, tenía la mano levantada, gracias.
Hola, bueno, primero de todo quiero agradecerte, Nuria, por la presentación, me ha parecido muy interesante. Y bueno, me presento brevemente, yo soy veterinaria y me especializo en el ámbito del bienestar animal y parte de lo que hago consiste precisamente en trasladar toda esta literatura científica a un lenguaje que sea más apropiado para acercarlo a todos los públicos. Entonces, de hecho, hace poco tuve la oportunidad de hablar con una persona que lo que intenta abordar ella es, claro, atacar el momento este o abordar el momento en que generamos y creamos estas percepciones que tenemos sobre los animales. Ahora los adultos tenemos estas ciertas formas de percibir a los animales debido a que cuando éramos pequeños se nos presentaron de una forma concreta. Entonces, esta persona tiene un proyecto que consiste justamente en generar mucho material, ya sean literatura, documentales, juegos para niños, para poder como no vender, pero poder acercar la realidad de los animales sin este punto antropomórfico a los niños. Por ejemplo, tú piensas en una jirafa y veías típico un libro jirafa y ya te la ponen en un zoo, que esto no es nada cercano a la realidad. Entonces me ha parecido muy interesante lo que has dicho. De hecho, yo no he visto el documental de lo que el pulpo me enseñó, pero hace tiempo que lo tengo en la lista de espera, así que espero verlo este fin de semana, me han entrado ganas. Y de hecho, parte, yo no me dedico al mundo documental, pero sí que es bueno, un área que desde hace un tiempo me llama la atención. Entonces, también quería preguntarte un poco en este sentido, ¿cómo crees, o algunas opciones, cómo crees que se puede como entrar o se puede colaborar en este mundo? O si tú, no sé muy bien cómo formularte la pregunta, pero no sé si... En el mundo de los documentales, Sí, o cómo, sí, a ver, yo no soy profesional ya lo he visto, por en eso. ese sentido. Imagino que desde luego como veterinaria de profesión tienes mucho que puedas aportar en esta visión y, y yo creo que eso quizás Claudia puede contestarte mejor que yo. Pero hay que pensar cuando nosotros incluso generamos un producto, ya sea una clase o sea una grabación, un vídeo para poner a los estudiantes o para dar una conferencia, qué emociones estamos transmitiendo, qué imágenes quiero transmitir, ¿no? Por eso, si os fijáis, no hay ni una sola foto en mi clase de hoy, no hay ni una sola foto de un animal de familia, porque es adrede. O sea, quería abrir la puerta a ese mundo del animal salvaje, como también, bueno, tener derecho a esa empatía, no solamente con los más cercanos, que con esos como que nos sale más fácil. Sí, perfecto. Pues bueno, muchas gracias de nuevo, me ha parecido muy interesante. Brevemente, Esther, bueno, Marta, es que no sabía muy bien cuando decías entrar en el mundo, o sea, tener acceso a material o a qué te referías exactamente con entrar al mundo al respecto. Es decir, si es referencia de material, eso lo podemos aportar. Claro, que te sea útil efectivamente. Nosotros lo que hacemos es análisis un poco crítico de los documentales de por sí. Y, y bueno, y si eso es lo que te interesa, eso podemos aportar algo, claro, Sí. que te Bueno, sea era un útil. poco, supongo, la pregunta como oportunidades, ¿no? Igual si hay algún portal de oportunidades, supongo que consiste como todo en la vida ir contactando con gente que se dedique al mundo y ofrecer un poco Pero tus... para hacer, ¿tú te refieres para hacer Sí, documental? es una parte que me gustaría de colaborar como asesora científica Ah, vale, vale, vale. en este. Vale, vale, entiendo. Pero, Hemos tenido contacto con algunos documentalistas y tal. Si quieres, por no desviarnos sí, de claro, ahora perdón, mismo. que igual no era una No, pregunta no, no, muy... no, para No, nada. Es no, muy no. interesante, pero que podemos estar en contacto al respecto en lo que te podamos ayudar, por supuesto. Perfecto, pues si te parece te escribo por LinkedIn mismo. Perfecto. Esther, ¿tenías una pregunta también? Sí, ¿se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, bueno, a raíz también un poco de parte del comentario que justo acaba de decir Marta, que hay muchos artistas underground experimentales que a veces buscan a gente como tú que está interesada en ello y en sus páginas o perfiles de Instagram están siempre pidiendo colaboración. No sé si te interesa también. Si quieres escribirme, en cualquier Sí, momento te puedo vale, dar los perfecto. nombres de gente que busca justamente esas colaboraciones, que no son mainstream, son experimentales, documentales más experimentales o que utilizan más la voz en off, como decía Maite.
Pero bueno, ya que ha surgido el tema, que por si te interesa. Pero bueno, mi pregunta, bueno, antes que nada, Nuria, muchas gracias por la conferencia. Coincido también con lo que ha dicho Maite, que esta parte biológica, no nosotras que somos más de letras, pues nos ha parecido muy interesante. Y yo te quería hacer dos preguntas diferentes. La primera, porque has hablado mucho de la empatía y yo te quería preguntar también por la compasión, ¿no? Esa más ausencia de sufrimiento, porque hay autores o autoras que hablan de esa diferencia entre empatía y compasión. Yo no sé si tú lo ves diferente o si crees que se podría solapar en cuanto al documental, si serían compatibles o si no, porque la empatía está más centrada en el tú, ¿no? En cómo tú sientes, la persona humana, mientras que la compasión igual es más la ausencia de sufrimiento. No sé si tú lo podías ver al mismo nivel o qué opinas de eso. En cuanto también a esa empatía afectiva y cognitiva de la que has hablado, o también respecto a la ecoalfabetización, ¿no? ¿Cuál sería quizás más interesante tener en cuenta? Y luego, por otro lado, en cuanto a siguiendo la línea de las emociones, te quería preguntar porque, claro, al final nosotros cuando vemos un documental, pues podemos sentirnos de una manera, podemos sentir esa culpa, esa tristeza, etcétera. Me pregunto si quizás sería interesante hacer un estudio de recepción con los documentales para ver cómo la gente los recibe, ¿no? Porque a veces yo me puedo sentir de una manera, pero igual una persona que tiene una ideología X o que se ha criado en una cultura X, igual le despierta otra emoción. Y de hecho, ahí está el autor Diderot, ¿no? Que habla de la teoría del buen actor y del buen receptor, que es el que le da significado a la obra. Y te quería preguntar en base a eso también. Gracias, de antemano. Gracias, Esther. A ver, respecto a la empatía y la compasión, yo creo, es una opinión personal, que son importantes ambas y que quizás es como empezar por la empatía para poder llegar a la compasión, ¿no? Entonces, el documental sí que puede tener esta parte también de compasión, ¿no? Pero yo creo que, claro, de base vamos a intentar fomentar la empatía, ¿no? Y luego podremos llegar a la compasión. No sé si te contesto. Y luego respecto a lo que comentabas, claro, es muy interesante. Mm, solamente tienes que ver con lo que consumimos en la tele, ¿no? O en las redes sociales. Cada uno lo interpreta de una manera. A mí me mandan algunos memes que a la gente le hace mucha gracia y yo, y yo no me río nada, ¿vale? Pues de niños pequeños o de animales, ¿no? Porque yo ya estoy en mi punto, en este punto. No digo bueno o malo o regular, estoy en el punto en el que estoy. Y entonces yo lo recibo con rechazo, mientras que mi vecina lo recibe no solo con alegría, sino que además lo comparte, súper comparte. Por eso creo que es tan importante movernos en todos los círculos posibles y abrir el debate. Esa parte de trabajar antes, durante y después, que hemos sentido los debates tan enriquecedores, los reales, ¿no? Donde yo puedo decir, bueno, pues al final yo he sentido esto por todas estas razones y tú has sentido lo contrario por todas esas razones, de forma que por lo menos entrenemos esa capacidad de argumentar y de razonar y de preguntar y de cuestionarnos el otro punto de vista. Yo creo que eso es importante, porque si no, si simplemente se visualiza, iba a decir, es que ahora mismo además es que elegimos, yo pongo el canal que quiero, si me ponen este documental es que de pulpo, un documental de pulpo, anda ya, pum, fuera, lo quito, ¿vale? Si lo pongo en una clase, en un aula donde no se me pueden escapar, y lo pongo, va a haber niños van a haber niñas que van a decir, puf, vaya rollo, vaya tostón que nos ha tocado hoy. Mientras que otros a lo mejor sí que salgan un poco más movidos. Por eso es importante, bueno, ¿por qué tostón? ¿Por qué? ¿Por qué no lo has vivido bien? ¿Qué has sentido? Porque lo veo muy lejano, de forma que podamos abrir el debate y argumentar, ¿vale? O incluso generar el debate. ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están en contra? Dividir la clase arbitrariamente, de forma que te tienes que prepararte argumentos para defender o argumentos para rebatir. Es que esa es la parte importante que hay que entrenar. Y al final ser capaz de decir, mira, no te estoy entendiendo, no estoy en tu punto, pero te respeto.
Muchas Gracias. gracias, Esther, y muchas gracias, Nuria. Nos hemos alargado un poco. Yo quería simplemente hacer una impresión final. Tenía muchas preguntas, pero no quiero alargaros más de lo previsto. Y bueno, la verdad es que la charla ha venido muy a colación ahora que estamos en pleno boom de vídeo, uno de los tantos que sale cada X tiempo de vídeos virales que causan empatía, ¿no? Como es el caso de la cría de Babuino Punch, que está por todas partes ahora mismo y no, y hay una predisposición empática. Hay unas narrativas, efectivamente, y bien nos gustaría que esa empatía se mantuviese más allá de la fugacidad de la viralidad, ¿no? De estos vídeos. Yo, por ser muy breve con una pregunta, voy a intentar formularla de manera muy corta. Como has estado referenciando animales silvestres, ¿no? Por una parte, claro, y en general documentales que tienen que ver con la vida salvaje, ¿no? Los nature documentaries, estos típicos. Y por otra parte, tú decías, ¿no? Pues por una parte los animales de compañía, por otra parte el animal silvestre. Mi pregunta, porque a mí me ha interesado mucho el desarrollo este emocional y de aprendizaje, la niñez, la infancia, la adolescencia, eh, como adulto y ya en la vejez y tal. Eh, ¿Cómo educar la empatía con documentales, claro, porque un animal silvestre está ahí, pero no tenemos contacto y el animal de casa es el animal de casa, es el animal de compañía. ¿Cómo podemos educar? No hace falta irse a principios de liberación animal total, pero aunque sean bienestarismos, que es a lo que igual se puede aspirar hoy en día, ¿no? Eh, ¿Cómo poder educar la empatía con respecto a animales de granja? Antes decías, no, el pulpo y la vaca. Claro, pero es que yo veo muy problemática la representación, los documentales que hemos podido ver de vacas, como puede ser el de Andrea Arnold de Cow. Claro, ya te crea un vínculo como explotador y como consumidor de esos animales fabricados y criados, manufacturados en granjas, que no te crea esa distancia que a lo mejor te permite empatizar mejor, ¿no? Entonces, a la hora en tu experiencia, educando sobre esa empatía con respecto a animales que consumimos habitualmente para poder mejorarles, ¿cómo ves la capacidad de representación de todo eso? Es bastante complicado porque al final, cuando estamos hablando de menores, tú no puedes generarle una disociación, una disonancia, de forma que, claro, si tú le muestras algo muy contrario a lo que él está viendo en su casa, por ejemplo, y que le puedes movilizar, le puedes asustar, puedes causar, pues eso, mucho dolor, pero al final eso puede tener un efecto negativo, incluso que los padres, las familias, ¿no? Se echen en contra de las madres de qué documental le ha puesto usted a mi hijo en el colegio. Es cierto que cuando tú trabajas la empatía, la experiencia que nosotros tenemos es que cuando tú trabajas la empatía hacia otros animales, que pueden ser perros, caballos o pueden ser animales salvajes, ellos llegan a un punto de reflexión en si todos los animales sienten, pues entonces la vaca, el cerdo, el pollo, pero es un camino que deben recorrer sobre todo los niños. Quizás los adolescentes podemos abrir el debate y cuestionarnos acerca de lo que comemos y cuánto comemos y qué cantidades comemos y si eso es necesario o no, desde un punto de vista crítico. Pero con el niño pequeño te vas a encontrar que hay cognitivamente no está preparado para aceptar lo que tú que todo lo, o sea, lo que se hace en casa, lo que se hace en la familia, en el entorno, las decisiones de sus progenitores son las perfectas, porque son las que conocen. Las costumbres, lo que se haga, lo que se come, las fiestas, todo. Tú no puedes ir en contra radicalmente de eso, pero si tú le enseñas que los animales, que todos los animales tienen capacidad de sentir, que tienen esas relaciones familiares, que toman decisiones, el niño llega a un punto en el que llega a esa pregunta y a cuestionárselo, ¿vale?
Entonces, en ese punto es el que yo creo podemos trabajar con adultos, pero que es bastante delicado, porque ahí la narrativa, lo que tú vas a ver es que condiciona, porque claro, ¿qué vamos a enseñar? ¿Una vaquita bucólica que escucha música clásica? Es que, claro, y ahí hay un sector también muy potente. Entonces, yo como elemento para mostrar la empatía o para trabajar la empatía lo enseñaría, pero cuando ya hemos trabajado otras muchas cosas. Sí lo mostraría porque el desconocimiento y el no visualizar es malo. Pasa igual con los animales de experimentación. O sea, cuando nos llegan las imágenes, si las podemos soportar, son terribles, ¿no? Pero es mejor no verlas. Y cuando no las vemos parece que no existen y no es así. Entonces, sí, pero yo sería muy prudente, sobre todo a nivel de colegio, instituto. Pues muchísimas gracias, Nuria. Ha habido otros dos comentarios en el chat, uno de parte de Carlota, en Ujú. referencia, efectivamente, bueno, hablaba yo ahora mismo de Cao, de Andrea Arnold, que también no hay voz, es verdad que se oye alguna voz humana, pero de gente que está ahí en escena, pero no hay narrador. Y ella pone como ejemplo Gunda, que es un clásico también Mm. de Víctor Kosakowski, hablando además de animales de granja, ¿no? Y Mijao también nos deja un review de My Octopus Teacher, que es un documental que vuelve a nuestras charlas. Maite también estoy hablando de él, Katia también. Así que nada, muchísimas gracias a todos, sobre todo a ti, Nuria, y muchísimas gracias por enriquecernos. Agradecemos mucho efectivamente que nosotros somos de estudio de las humanidades y de estudios culturales, entonces toda la aportación científica y Marta, nos encantaría también que nos pudieses aportar tu visión en futuras charlas. Agradecemos un montón esa perspectiva. Muchas gracias a todos los asistentes y gracias en especial a ti, Nuria. Gracias a vosotros por estar ahí y espero que os haya gustado.